Buenas tardes a todos. Gracias por venir. De hecho, gracias por venir sobre todo ante un título un poco esotérico como es el que tiene esta charla. De hecho, yo como químico me interesa ver cuál es la percepción que tiene el resto de la humanidad sobre la química, digamos la persona común, que común puede ser pues, un literato, un músico, un tendero, y esa conferencia que mencionaba Fernando sobre la química y la música va un poco en esa dirección, de intentar poner las antenas a la música para ver cómo se trasluce la química allí, cómo recibe la gente los mensajes de la química, los conocimientos de la química, y intentar establecer puentes entre la ciencia y otros campos de la cultura. En cuanto a la literatura, el título puede parecer un poco raro. De hecho, lo que quiero decir es que la química o algunos aspectos de la química aparecen en obras literarias simplemente a veces como breves citas a un laboratorio, a una reacción química, a un elemento químico, sobre todo el oro. ¿En qué novela, en qué obra literaria no está presente el oro? Pues seguramente en algunas, pero pocas. En cualquiera lo encontraremos. Pero hay también escritores que tienen, o bien porque han tenido una formación química, o bien porque han tenido afición por la química, dejan traslucir una mayor cantidad de química en su literatura, hasta el extremo de autores que han escrito cosmogonías en las cuales aparece la química en el origen del universo. De hecho, si miramos el diccionario de la Academia sobre la palabra cosmogonía, hay dos acepciones diferentes, una que da aspecto de un relato mítico. Aquí podemos pensar en el Gilgamesh, el Popol Vuh, o incluso Síodo, o bien los diálogos de Timeo de Platón, en el Demiurgo que aparece en ese diálogo. Hay una parte mítica del origen del universo. Pero por otra parte tenemos una acepción de la teoría científica que trata del origen y de la evolución del universo. Y es en este segundo sentido en el cual yo voy a intentar enfocar una pequeña parte de la charla, empezando con esas citas breves, de manera que hacer un pequeño repaso, unas cuantas pinceladas de cómo aparece la química en la literatura. Bien, esto es una lista, puesta así un poco de cualquier manera, como veis, de autores de los cuales yo tengo constancia que mencionan algo de química en alguna de sus obras, por lo menos. Naturalmente, no pretendo conocer toda la literatura universal en todos los idiomas y de todas las épocas, pero de lo que yo he podido ir investigando, lo que he podido ir leyendo a lo largo de mi vida, pues tengo una recolección de notas y, como veis, hay muchos escritores en esta lista, pero sospecho que es solamente la punta del iceberg y que cualquiera que sepa más de literatura, que conozca mejor la literatura, podrá añadir bastantes nombres más a esta lista. Bueno, como ya he dicho, hablaré primero de citas breves. Por ejemplo, aparecen descripciones de laboratorios, retratos de químicos, se mencionan los elementos, el uso de la química como fuente de metáforas. Luego mencionaré brevemente algo que yo llamo poemarios elementales, escritores que han dedicado un libro entero solamente a hablar de los elementos químicos, y además en poesía, no en prosa, por eso los llamo poemarios elementales. Comentaré el caso de dos autores más destacados en este terreno, como en el terreno de la relación entre química y literatura, como son Primo Levi, escritor italiano, y Howard Lovecraft, un escritor norteamericano. Y luego hablaré un poco de las cosmogonías, centrándome sobre todo en el caso del francés Raymond Queneau, en el cual hablaré de la química silábica y de la pequeña cosmogonía portátil, que es una obra poco conocida, pero creo que es una gran obra que vale la pena conocer. Y acabaré mencionando un par de autores más que tienen algo de cosmogónico en alguna de sus obras. Bien, si empezamos mirando descripciones de laboratorios, he hecho una pequeña selección solamente, porque hay muchísimas citas de obras literarias en las cuales se habla de un laboratorio, de lo que en él pasa, de cómo es el laboratorio, cómo son los aparatos que hay en el laboratorio, sobre todo hablando de alquimistas. Los químicos contemporáneos tienen menos caché, tienen menos atractivo aparentemente para la literatura que no los alquimistas. Pero tenemos, por ejemplo, el caso de Goethe, que en Las afinidades selectivas, una novela en la cual hace una analogía entre la relación de dos parejas de personas que acaban intercambiándose con una reacción química. Y cuando intenta explicar en la novela ese intercambio de elementos en una reacción química, que usa como analogía de las relaciones interpersonales,
Dice, tan pronto como llegue nuestro gabinete de química, le haremos ver diversos experimentos que son muy entretenidos y dan una idea, mejor que las palabras, los nombres y los términos técnicos. Claro que aparece la palabra o el término gabinete de química. Los gabinetes de química eran unos laboratorios portátiles que hacía en aquel tiempo en Alemania el profesor August Göttling, profesor de la Universidad de Jena, y que diseñó varios modelos del laboratorio portátil. Aquí hay un ejemplo de uno de ellos, una reproducción, se llamaba en alemán Probierkabinett, que de hecho el profesor Göttling los hacía para complementar su sueldo de profesor, que no debía ser demasiado abundante, algo que a algunos nos suena. Otro ejemplo, el siglo XVII, Alonso del Castillo, en la obra La Garduña de Sevilla, dice, le mostró en un aposento apartado de la casa hornachas, alambiques, redomas y crisoles, con todos los instrumentos que los químicos usan y gran cantidad de carbón. Una pequeña descripción de lo que hay en un laboratorio químico, algunos aparatos químicos, el combustible imprescindible para generar calor y poder acelerar las reacciones químicas. Más reciente, ya estamos en el siglo XX, Ramón Gómez de la Serna, una obrita que tiene, se llama El dueño del átomo, no sé si decir novelita corta o un cuento. Dice, poco a poco don Alfredo fue haciéndose de un laboratorio importante con aparatos nuevos, relojes extraordinarios, máquinas de pesar lo imponderable y mucho vidrio en rosquillas, espirales, retortas y toda esa teratología de pequeños monstruos transparentes que complican los laboratorios. Encuentro una descripción deliciosa y nada al uso de lo que se puede encontrar en un laboratorio, esto de llamarle pequeños monstruos transparentes a los aparatos de vidrio del laboratorio con los cuales los químicos convivimos diariamente, me parece muy gracioso, muy interesante. O José María Sagarra, en su gran novela Vida privada, dice, comenzó un juego de claridades especiales, un amarillo de ácido pícrico, un azul de metileno, un rojo de permanganato, todos los colores resultaban escandalosamente farmacéuticos y de clínica de enfermedades secretas. Mira, aquí está hablando ya de reacciones químicas, de reactivos químicos que se utilizan para tratar enfermedades venéreas. De hecho, el azul de metileno también lo menciona Gamoneda en alguno de sus poemas. O incluso en la gran obra, la obra máxima, yo creo, de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, al principio de la novela aparece un alquimista y describe el autor el rudimentario laboratorio de este alquimista. Habla de cazuelas, embudos, retortas, filtros, colaboradores, un atanor, una probeta de cristal de cuello largo, un destilador construido por los propios gitanos, según las descripciones del alambique de 3 brazos de María la Judía, famosa alquimista a la cual se atribuye la invención de lo que conocemos como baño María, que también usamos en la cocina para hacer flanes, por ejemplo. Encontramos también algún retrato de químicos. Son interesantes para los que conocemos algo de la historia de la química, conocemos algunos nombres, pero también porque algunos de los literatos que los tratan son de primera magnitud. Pío Baroja, por ejemplo, en El árbol de la ciencia, da esta descripción de un profesor que era un hombre presuntuoso, ridículo, había estudiado en París y tenía los gestos y las posturas de un francés petulante. Ya ven que de entrada no hay una gran afinidad entre Pío Baroja y el profesor que está describiendo. El buen señor comenzó un discurso de salutación a sus alumnos, muy enfático y altisonante, con algunos toques sentimentales. Les habló de su maestro Liebig, de su amigo Pasteur, de su camarada Berthelot, de la ciencia del microscopio, es decir, sacando pecho de las amistades que tenía los grandes nombres de la ciencia. Es decir, una crítica bastante dura de un profesor de química. Y ese profesor es un personaje real. Aunque no lo dice en la novela, se refiere a Ramón Torres Muñoz de Luna, que él tuvo como profesor aquí en Madrid, en la Universidad Central, se llamaba Universidad Central en aquel tiempo. Era catedrático de química y además tiene la nota histórica de que fue el único representante español en el primer Congreso Mundial de Química que se hizo, que fue el Congreso de Karlsruhe, en el siglo XIX, y al cual asistió, entre otros personajes, Mendeleev, también Cannizzaro, de manera que fue donde se establecieron las bases de la nueva tabla periódica. Sin embargo, Muñoz de Luna escribió unos textos de química para sus alumnos, en los cuales nunca mencionó la tabla periódica, ni siquiera se enteró de lo que estaba pasando en aquel congreso, aparentemente, lo cual encaja un poco bien con esta crítica tan dura que le hace Pío Baroja, de alguien que quizá era un poco más fatuo que no un buen científico. Otro escritor que también califica a un profesor de química, en este caso un poco mejor, de manera más amable, es Josep Pla, en El cuaderno gris,
que dice que explicaba todo el año la química ininteligible de un manual escrito por un tal profesor Lozano de Madrid. Eso es real, es un libro de química que se puede encontrar en las bibliotecas. Delante de él, sobre la mesa, tenía unos tubos de ensayo, unas probetas, unos alambiques. No era un hombre dado a explicar las reacciones químicas con la pura verbosidad, no, era un experimentador. Utilizaba no solo la pizarra, sobre la cual dibujaba los cuerpos tomando la tiza con las puntas de los dedos para no mancharse la americana, sino que hacía demostraciones prácticas y tangibles. Y este profesor era Simó Vilavendrell, que había sido catedrático de Química Inorgánica en La Habana, después en Zaragoza y finalmente en la Universidad de Barcelona, y que también escribió un libro que en este caso se llama Tratado Teórico Experimental de Química General y Descriptiva. También podemos encontrar citas a los elementos químicos. Podemos ir hasta tan atrás como la Biblia. En el libro de Job, por ejemplo, nos dice que la plata se extrae de las minas, el oro se refina en un crisol, del polvo de la tierra se saca el hierro y el cobre se aparta de la escoria. Y luego en los números, en el libro de los números, aparece esa cita: el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que puede pasar por el fuego, lo pasaréis por el fuego y quedará puro. Es decir, tenemos unos cuantos elementos de la tabla periódica, unos cuantos metales que eran conocidos en aquel tiempo y que se utilizan como palabras del lenguaje común, porque esos elementos formaban parte de la vida cotidiana. Y si vamos al siglo XXI, la poetisa Ángela Balvey habla de que pobló sus sueños, o yo que poblé mis sueños de estroncio y bario en llamas, y lo dice en primera persona, por esa primera persona se supone que es Einstein, es un poema dedicado a Albert Einstein, dice que pobló sus sueños de estroncio y bario en llamas. Y otra cita de un autor reciente, de Kim Stanley Robinson, un novelista norteamericano, en uno de los libros de su trilogía sobre California, que se llama The Gold Coast, habla de la gran retícula de luz, se refiere al condado de Orange, en el estado de California, dice tungsteno, neón, sodio, mercurio, halógeno, xenón, habla de elementos químicos, a ras de suelo, redes cuadradas de farolas de sodio, naranja, todo tipo de cosas se encienden, lámparas de vapor de mercurio, cristales azules sobre autovías, apartamentos, aparcamientos, xenón refulgente, resplandeciente sobre las tiendas, sobre el estadio, sobre Disneyland, rayos del gran faro halógeno del aeropuerto, salpicando el cielo nocturno circundante, la luz de una ambulancia de rojo pulsátil, sucesión incesante, rojo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo. Está describiendo esta visión nocturna del condado de Orange, que es aquel en el que está situado precisamente Disneyland, en California. También la química sirve para hacer metáforas, realmente muchas cosas en la vida que sirven para hacer metáforas, pero en particular la química tiene algunos usos especiales. A mí me gusta traer a colación un poema de Edgar Lee Masters, en su libro de poemas Spoon River Anthology, que es una especie de colección de epitafios del cementerio de un pueblo imaginario, que es el Spoon River, y una de ellas, uno de esos epitafios, es el de Traynor, el droguero, que dice lo siguiente: dicen, estaban Benjamin Pantier y su mujer, buena gente por separado, pero malvados el uno para el otro. El oxígeno, ella hidrógeno, el hijo un fuego devastador. Es una forma preciosa de utilizar la combustión del hidrógeno con el oxígeno, que es explosiva, para describir la reacción de estas dos personas para dar un hijo que era todavía más complicado que ellos. O Frédéric Bastiat, siglo XIX, habla de Napoleón y dice, como un químico, Napoleón tomó toda Europa como material para sus experimentos, pero al cabo de un tiempo ese material reaccionó en su contra. Es decir, describe a Napoleón como un aprendiz de brujo que hace experimentos de química, pero que esos experimentos se vuelven en su contra, y eso es una metáfora perfecta de lo que pasa en la historia con Napoleón. O por último, estas metáforas de un librito precioso del principio del siglo XVII, el Amorum Emblemata, en que cada página hay un emblema con un pequeño verso. En este caso tenemos aquí a Cupido delante de un alambique que está destilando y dice que el amor me hace en llanto destilar gota a gota. Compara el llanto con una destilación. Su llama hace de fuego, de hornillo mi corazón, corazón un hornillo. Mis suspiros de vientos alimentan mi calor, mis ojos un alambique del que gotean mis lágrimas. De hecho, el gran químico Humphrey Davy, que fue presidente de la Royal Society de Londres,
era un conferenciante muy atrayente. En Londres la gente iba a oír sus conferencias porque hacía demostraciones experimentales, y uno de sus amigos que solía asistir a esas conferencias era el poeta Coleridge, que decía: voy a escuchar a Humphrey Davy porque así aumento mi stock de metáforas para la poesía. En cuanto a los poemarios elementales, hay uno relativamente reciente de un profesor alemán, que de hecho es chileno de origen, por lo tanto ese libro está escrito originalmente en español, poemas químicos, un poema sobre cada elemento. Cada poema es sobre algún aspecto de un elemento que le llama la atención, son muy variados. También existe la versión inglesa y una versión en alemán. Un libro un poco más viejo, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, de un escritor italiano, Alberto Cavaliere. Cavaliere no era químico, era más bien periodista y escritor, pero escribió un libro para explicar la química inorgánica o la química de los elementos en versos. Es decir, aquí hay un verso para cada uno de los elementos, los que se conocían entonces, pero pensado para explicar cuál era la química de ese elemento, no simplemente inspirándose en el elemento para hacer poesía. Otro, quizá con menor nivel, pero también se pueden encontrar cosas interesantes, es uno de Vernon Newton, un escritor norteamericano, Los átomos de Adán, creando vida a partir de los elementos, del año 65. En internet se puede encontrar una colección de haikus también sobre los elementos, un haiku para cada elemento, de Mary Sun Lee. Y además también tenemos una serie de químicos que son poetas. Yo resalto tres que conozco bien, tanto personalmente como por su obra, que son el premio Nobel Roald Hoffman, norteamericano, y David Jou, catalán, y Ángel Terrón, que es mallorquín. Bien, si pasamos a hablar ahora de un par de ejemplos de químicos literatos o de literatos con mucha química, hay un nombre obligado, que es el de Primo Levi. Primo Levi nació en Turín en 1919, era judío. Se licenció en química en Turín en el año 41. Italia está bajo la horma del fascismo, de manera que Levi debe trabajar de forma clandestina porque no podía tener un contrato oficial siendo judío. En 1943 decide unirse a un grupo de partisanos, es capturado por la milicia fascista y entregado al ejército alemán. De manera que pasa al campo de internamiento de Fossoli, cerca de Módena. Después es deportado a Auschwitz en febrero del 44, donde sobrevivió haciendo de químico en el campo de concentración. Sus conocimientos de química le permitieron sobrevivir, pero eso le dejó un pozo de amargura para el resto de su vida, porque tenía una sensación de culpabilidad por haber sobrevivido él, mientras otras personas que estaban en su misma situación habían perecido. De hecho, estuvo solamente 10 meses en ese campo de concentración, porque a los 10 meses ya fueron liberados por el ejército rojo, y de los 650 judíos italianos que habían sido deportados a este campo, solamente sobrevivieron 20. Bien, a partir de aquí, Primo Levi escribe varios libros explicando las experiencias con el nazismo, el campo de concentración. Son libros muy conocidos, son una de las mejores crónicas que se han escrito sobre los campos de concentración: Si esto es un hombre, Los hundidos y los salvados, La tregua, La llave estrella. Pero, desde mi punto de vista de químico, tiene un libro también muy importante, que habla algo pero menos de los campos de concentración, que es el sistema periódico. Este libro está organizado en 21 capítulos diferentes, cada capítulo bajo la advocación de un elemento químico. Según el mismo Levi, cada capítulo una historia de química militante. De hecho, algunos son cuentos, otros son pequeñas historias personales, pequeñas notas biográficas, y están dedicados a un elemento, pero no necesariamente tienen una relación muy directa con ese elemento. Por ejemplo, cuando habla de los gases nobles, empieza hablando de sus antecesores, de sus familias, y dice que sus familias son como los gases nobles, que son inertes, que no reaccionan y no se mezclan con nada. O sea, que empieza siendo muy crítico, calificando a sus antecesores como gases nobles. Del sistema periódico que da nombre a este libro, Primo Levi dice: el sistema periódico de Mendeleev era un poema, más elevado y solemne que todos los poemas que nos hacían tragar en clase. Pensándolo bien, hasta rima tenía. Claro, se puede ser químico y estar apasionado por un icono de la química como es la tabla periódica,
pero a uno le parece en primera instancia que quizá va un poco demasiado lejos, Primo Levi, ¿no? Decir que era un poema muy elevado y que tenía esta rima. Bien, la rima sí que la tiene, porque si miramos la última columna, es decir, la última sílaba de cada verso de esta tabla periódica, de este poema, según Levi, a excepción del helio, tenemos los gases nobles, que son la última sílaba: neón, argón, criptón, xenón, radón. Una rima un poco ramplona, todos los versos acaban igual, eso en literatura no está muy bien visto, pero en este caso Levi quiere apreciar ese carácter poético de la visión que él tiene de la tabla periódica. Otra de las cosas que dice Primo Levi viene a incidir en lo que he comentado hace un momento sobre las metáforas, y es que su química le ha provisto de un extenso surtido de metáforas. Y él dice: me siento más rico que otros colegas escritores, porque para mí términos como claro, oscuro, pesado, ligero, azul, tienen una gama de significados más amplia y más concreta. Para mí el azul no es tan solo el del cielo, tengo 5 o 6 azules a mi disposición. Dice, por ejemplo, en algún sitio, refiriéndose a personas, que las personas se encontraban y se agregaban como gotas de mercurio. Todos los que hemos crecido en una época en que no había tantas restricciones sobre los productos tóxicos y uno podía jugar en casa de niño con unas gotas de mercurio, sabemos que el mercurio tiene esa propiedad de que se deshacen gotas que si se acercan un poco se juntan otra vez formando una gota grande, que es uno de los placeres de la vida, que yo creo que a los niños habría que dejarles disfrutar con precauciones, pero que se puede disfrutar sin demasiado peligro, porque lo que es peligroso son los vapores de mercurio o la ingestión de derivados del mercurio, no el mercurio líquido en sí. Luego también, refiriéndose a una serie de personas, decía que cada uno de ellos, hombre o mujer, llevaba a su espalda una historia diferente, pero candente y pesada. Pero no solo candente y pesada como plomo fundido. Esta imagen ratifica la fuerza que tienen estas dos palabras, candente y pesada. También, como todo buen creador, Primo Levi tenía sus premoniciones. A mí me ha llamado mucho la atención un cuento suyo, que aparece en la colección de cuentos Historias Naturales, que se llama El orden a buen precio, que dice que un personaje propuso una especie de fotocopiadora tridimensional, que le llamó Mimet, y que permitía reproducir todo tipo de objetos, entre ellos salchichas, pan o frutas. Bien, pues eso, en estos últimos años, con la explosión de las impresoras 3D, resulta que se ha hecho muy popular la cocina usando impresoras tridimensionales. Y, por ejemplo, hace ya 5 o 6 años aparecía en un periódico un artículo que se llamaba ¿Me imprimes el postre? Y se hablaba de una impresora que se llamaba Fudini. Yo escribí una carta al periódico diciendo que esa impresora debería llamarse Mimet, y les recordaba la historia de Primo Levi. Pero fijaos que han pasado pues casi 50 años desde que Primo Levi tuvo esa premonición de que se podía hacer una fotocopiadora tridimensional, hasta que hemos empezado a usarla de forma más o menos cotidiana. El otro personaje singular del cual quiero resaltar aquí es Howard Lovecraft. Seguramente es conocido para muchos de vosotros, es un autor que ahora le llamaríamos gótico, ¿no? de novelas de terror, cuentos de terror. Él mismo dice que, inspirado por las figuras rudimentarias pero fascinantes de instrumentos científicos de las páginas finales del diccionario Webster's, empezó a interesarse por la filosofía natural y por la química, y que pronto dispuso de un prometedor laboratorio en su subterráneo y una colección de libros científicos sencillos en su incipiente biblioteca. Es decir, él no era un químico, no fue un químico profesional, pero sí que tuvo un interés por la química hasta el punto de instalarse en un laboratorio en su casa y hacer experimentos de química y leer libros científicos. No solo eso, Lovecraft, nacido en Providence, Rhode Island, fue un niño enfermizo, huérfano a los 8 años, un personaje complicado psicológicamente, pero ya a los 12 años publicaba un diario de química que se llamaba The Scientific Gazette, del cual hacía 4 copias en papel carbón y la distribuía entre sus amigos. Un diario, cada día escribía algo sobre química para repartir a sus amigos. Más tarde más tarde perdió la periodicidad, evidentemente no pudo mantener ese ritmo frenético, pero se pasó también a la astronomía y publicó una columna de astronomía en un periódico local, el Providence Tribune. Incluso todos sus ensayos sobre astronomía están recogidos hoy en día en una colección que es un libro de un tamaño considerable.
De hecho, incluso la afición por la química de Lovecraft le dejó una cicatriz en la palma de la mano derecha por una quemadura con fósforo. Se produjo en 1907, es decir, que realmente era alguien que conocía de primera mano bastante química. Desde el punto de vista literario, él, de hecho, se dedicó a escribir, vivió como escritor, pero entre 1908 y 1923 se ganaba la vida a duras penas escribiendo relatos de terror para revistas de poca tirada, como Wild Tales, o cuentos locos. Nunca publicó un libro en vida, y después de muerto, dos amigos suyos, August Derleth y Donald Bandrey, crearon una editorial, Arkham Books, o Arkham House, para publicar su obra, de manera que todos los libros que conocemos ahora de Lovecraft no son los libros que él escribió, son recopilaciones de sus obras publicadas sueltas en diferentes revistas que luego sus amigos han ido recopilando, y por eso aparecen muchos libros diferentes con composiciones diferentes, en los cuales los cuentos que aparecen dentro de cada libro pueden variar de uno a otro. Bien, uno de los elementos que utiliza Lovecraft, y con conocimiento como hemos visto, son los laboratorios misteriosos. Para crear una atmósfera de misterio, él usa su conocimiento de la química, poniendo más énfasis en los ruidos y en los olores que salen de un laboratorio, que no en los detalles del propio laboratorio, ¿no? Aquellos detalles que hemos visto que algunos autores, como incluso García Márquez, describían. Por ejemplo, en uno de sus cuentos dice: lo que desencadenó los rumores sobre su locura en aquel tiempo eran los sonidos que salían del laboratorio que Ward tenía en la Guardilla. Además, los laboratorios, para ser más misteriosos, siempre tenían que estar o en una guardilla o en un sótano, no podían ser laboratorios luminosos, como suelen ser los laboratorios químicos, donde se encerraba casi siempre. Se oían cánticos, invocaciones y declamaciones temblorosas y trepidantes, y aunque esos sonidos correspondían siempre a la voz de Ward, poseían una calidad y un timbre que helaban las venas de cualquiera. Usando muchos adjetivos, que es una característica propia de Lovecraft, pero dando a entender que había unos ruidos extraños, ya predispone al lector a que algo raro tiene que empezar a pasar. Estamos ya en un sitio donde van a pasar cosas misteriosas. También habla de los olores. Por ejemplo, los olores que surgían ocasionalmente en el laboratorio eran también muy extraños. A veces eran tóxicos, pero a menudo eran aromáticos, de una calidad, eso sí, inquietante y esquiva. Otro de los aspectos químicos que utiliza para crear una atmósfera de misterio es la presencia de sustancias desconocidas. Por ejemplo, habla de un profesor Ellery que encontró platino, hierro y teluro en una aleación extraña, una especie de meteorito que habían encontrado, pero mezclados con estos elementos había por lo menos otros 3 elementos de peso atómico elevado que la química era absolutamente incapaz de clasificar. No se correspondían con ningún elemento conocido y ni siquiera encajaban en los huecos reservados en el sistema periódico para posibles nuevos elementos. Para cualquiera que tenga un poco de formación científica o un mínimo de afición por la ciencia, algo que no encaje con la tabla periódica, que existan elementos que no encajen, es algo terrible. Es tirar por tierra los fundamentos de la ciencia contemporánea, al menos de la química contemporánea. Por tanto, con esta idea de que hay elementos en juego que no se pueden entender y que no encajan dentro de la tabla periódica, también ayuda a crear esa atmósfera. De hecho, Lovecraft sabe de qué está hablando, porque entre los instrumentos que él había adquirido y que tenía en su laboratorio, había un espectroscopio, un instrumento con el cual se mira las luces que pueden salir de una llama o del sol o de un farol, y se puede ver cómo se descompone ese espectro y saber qué elementos están presentes en esa llama según el número de las rayas que aparezcan de distintos colores en ese espectro. Y también tenía un esfintariscopio para detectar la radioactividad. Pues bien, habla de la imposibilidad de identificar una sustancia misteriosa que desprendía luz en la oscuridad. Decía, calentada con carbón, tratada con bórax, técnicas habituales de hace unas décadas en la química analítica para identificar sustancias, tratada con bórax, imposible de volatilizar incluso con un soplete oxídrico. Se somete esa sustancia misteriosa a una prueba final que es la del espectroscopio. Y literalmente, bueno, perdón, la traducción es mía, si encontráis algo que chirría en las versiones castellanas, la culpa es mía. Cuando calentada ante el espectroscopio desplegó bandas brillantes diferentes a cualquier color del espectro normal, hubo comentarios entrecortados sobre nuevos elementos, extrañas propiedades ópticas y otras cosas que los confusos científicos dicen cuando se encuentran ante lo desconocido. Conclusión, aquella sustancia no era de este mundo, sino un trozo del gran exterior
y por tanto dotado de propiedades exteriores que obedecen las leyes exteriores. Es decir, después de dar una pincelada científica, acaba transportándonos a un mundo exterior que no se rige por nuestras leyes científicas. Bien, pasemos a la última parte de la charla y vamos a ver algunas cosmogonías. Es decir, vamos introduciendo cada vez un poco más de química. Yo, de hecho, me he interesado por unas cosmogonías del siglo XX, pero leyendo un poco, pues uno se entera de que hay precedentes. Por ejemplo, los poetas científicos del Renacimiento francés, como Pierre Ronsard, Jacques Pelletier-Dumans, Joseph Duchesne, tienen obras que son verdaderas cosmogonías, en las cuales intentan dar una explicación científica en verso del origen, del origen y la evolución del universo. En particular, me detengo en la obra de Duchesne, con una pequeña cita solamente, que dice: por esta razón concluimos que una materia tal no se engendra ni se corrompe, así que es inmortal. Ya veis que la rima la he perdido al traducir al castellano. En francés se trata de dos versos que riman, ¿no? Il matière telle et immortel. Fijaos que aquí lo que está planteando es la ley de conservación de la materia, que fue postulada de forma efectiva por Lavoisier. Naturalmente, el propio Lucrecio ya hablaba de algo que podía pensarse que era la ley de conservación de la materia, pero todavía no era un principio establecido como un principio científico universal, bien aceptado. Por lo tanto, Duchesne está incluyendo aquí una ley científica en ese poema, en esa pequeña cosmogonía que es el gran espejo del mundo. Todavía más interesante es la obra de Jacques Delisle, un autor del romanticismo francés, que escribió una obra en verso que se llama Los tres reinos de la naturaleza, escrita en 8 cantos. Los 4 primeros son, no por casualidad, la luz y el fuego, el aire, el agua, la tierra. Son los 4 elementos aristotélicos. Y luego introduce el reino animal, el reino vegetal, mineral, vegetal, el reino animal y finalmente el hombre. Esta obra poética, que aparece en dos volúmenes, es una lectura muy agradable, tiene además unas notas científicas de personajes como Georges Cuvier, un gran naturalista de aquella época, que explica muy bien algunos de los términos científicos que utiliza Jacques Delisle y el por qué, cuando habla de algún elemento, por ejemplo, por qué habla de un color o habla de una propiedad, o hace mención a una propiedad sin decirlo explícitamente, pues Cuvier lo explica con un poco más de detalle. Es un libro que es interesantísimo de leer en las dos vertientes, la poética y la científica. Un par de muestras solamente de esta obra. En el canto primero, por ejemplo, dice que en las manos de un niño una pompa de jabón precedió desde antiguo al prisma de Newton. Es decir, Newton descubrió algo, pero era algo que ya conocían los niños del mundo desde que existía el jabón, desde que existían las pompas de jabón, que el jabón difracta la luz y se ve luz de colores en una pompa de jabón. En el canto quinto, que es el que habla más de aspectos químicos, dice: oh, qué bien sabe el tiempo en su marcha fecunda, bajo 1000 nuevos aspectos reproducir el mundo. ¿Quién hubiera creído que un montón de sedimentos brillaría en cristales, luciría en diamantes? Es decir, está hablando del carbón, la presencia del carbón en el reino mineral en forma de diamantes cristalinos. Habla también de otros elementos, no voy a pasar por todos ellos, pero aquí tenéis una pequeña lista de los elementos que menciona en ese poema, que son bastantes. De hecho, menciona 20 elementos, cuando esta obra, que es de 1808, pues si miramos una época cercana, 1790, el número de elementos conocidos, elementos químicos conocidos, era solamente de 20. Estamos hablando de pocos años después de que Lavoisier defina claramente lo que es un elemento químico, se introduzca la nueva nomenclatura química y se cree, de hecho, la química moderna. Desde el punto de partida de la química moderna, pues poco en esa época, con 29 elementos conocidos, Delisle cita por lo menos 20 en esta obra poética. En otro momento dice que el obrero eterno, en un silencio profundo, compone lentamente y descompone todo. El obrero eterno, pues se puede pensar que es el tiempo, que es el creador. De hecho, está hablando de la creación en definitiva, o el origen, la evolución del universo. Y dice: él colorea, él destila, él une, él disuelve. Y aquí he subrayado une,
porque creo que uno se puede interpretar como sintetiza. El acto químico de sintetizar es el acto de unir varios elementos en una sola sustancia. Él disuelve allí diferentes en peso, en forma, en figura, en la dura espesura de su matriz oscura se forman los metales, que con esfuerzo se arrancan a las venas de la tierra, a las grietas del peñasco. Creo que ahí no hace falta explicar mucha cosa. Eso sí, cuando habla de que son diferentes en peso, en forma y en figura, es porque está haciendo una cita, un homenaje a Lucrecio, que en De Rerum Natura dice que los átomos tienen formas y asigna diferentes propiedades de los diferentes elementos, de los diferentes metales, a sus diferentes formas. Unos son puntiagudos, otros tienen forma de gancho, de manera que esta pequeña cita de diferentes en peso, en forma y en figura, los metales, es simplemente una cita del gran Lucrecio. Es decir, empalma química con literatura, con los clásicos. Y una última cita de la obra de Delille se refiere al platino. No lo cita explícitamente, pero dice: este nuevo metal, el metal más pesado, que largo a tiempo a nuestra vista escondió natura, y de nuestras artes fecundas la riqueza futura. Se refiere al platino que durante muchísimo tiempo fue desconocido. De hecho, su descubrimiento se atribuye, o se puede atribuir, a Antonio de Ulloa, que en el viaje a América Meridional, publicado en 1748, junto con Jorge Juan Santacilla, describe la existencia del platino. Dice: y a la platina ni la calcinación la vence, ni hay arbitrio para extraer el metal que encierra, sino a expensas de mucho trabajo y costo. Es decir, el platino era tan difícil de separar del oro, que aparece en menas con oro, que pasó desapercibido durante muchos siglos. Mientras el oro fue conocido desde la antigüedad, el platino solo se descubrió a mediados del siglo XVIII. Y por eso Delille se refiere a esta propiedad del platino. Y cuando dice el metal más pesado, es porque el platino es el metal que tiene mayor densidad. Tiene una densidad de 21,5 gramos por centímetro cúbico o por mililitro, que de hecho es la razón por la cual, y pasamos al campo de la música, Edgar Varese tiene una de sus composiciones más emblemáticas que se llama Ionización, es una obra para percusiones, pero tiene otra obra que se llama Densidad 21,5, que es para flauta sola. Y esta obra está dedicada a Edgar Barrier, era un flautista amigo suyo, para el estreno de una flauta de platino. De manera que con densidad 21,5 se refería a esa densidad extrema o muy elevada del platino, cosa de la cual ya era consciente Delille cuando dice que es el metal más pesado. Bien, voy entonces al último personaje y el más cosmogónico, un personaje al cual yo le tengo mucho aprecio, y de hecho leo con mucha afición todas sus obras, todas que caen en mis manos, que es Raymond Queneau. Raymond Queneau es un escritor francés. A los 15 años leyó el primer volumen del Dictionnaire Larousse de cabo a rabo. Fijaos que tenemos un paralelismo con Lovecraft. Los dos hicieron una cultura, se hicieron un conocimiento científico leyendo un diccionario, lo cual no es muy común. Tuvo contacto con el movimiento surrealista, aunque no es uno de los actores principales del movimiento surrealista, sí que estuvo conectado con todo ese movimiento. Tenía además una gran pasión por la matemática, y eso se trasluce también en sus obras, como comentaré en un momento. Fue editor de la Enciclopedia de la Pléiade desde 1954, es decir, era un gran enciclopedista, no solamente porque fue capaz de leerse un diccionario de cabo a rabo, sino también porque fue editor de una enciclopedia. Fue fundador del colectivo Oulipo, que son las siglas de Ouvroir de Literature Potentielle, o Obrador de Literatura Potencial, o Taller de Literatura Potencial, si se quiere, con François Leonet, que es un ingeniero químico y matemático. Los dos tenían esa afición común por la matemática. Otro de los detalles que es interesante conocer de Queneau, desde el punto de vista que nos atañe en esta charla, es que escribió el prólogo de la novela Bouvard et Pécuchet de Flaubert, una novela que Flaubert dejó inacabada, para la cual leyó muchísimos libros, en la cual dos jubilados, que son Bouvard y Pécuchet, se dedican a probar experiencias nuevas en diferentes campos del conocimiento, uno de ellos la química, generalmente con fracasos en todos los campos. Pues bien, ese carácter enciclopedista de esta obra de Flaubert encaja bien con el carácter enciclopedista de Queneau, y por eso es relevante que Queneau haya escrito un prólogo para esta obra de Flaubert en una edición que se hizo en el 59.
Otra característica que se puede resaltar de Queneau es la que él mismo, en sus propias palabras, dice: tenía extrema curiosidad por las cosas del espíritu y creo que en mi infancia abordé casi todas las ciencias. Química, me había hecho un laboratorio, otra vez paralelismo con Lovecraft, física, medicina. Algunas de las obras más conocidas de Queneau son los ejercicios de estilo, que es una narración breve repetida 99 veces con 99 estilos diferentes. Es un tour de force literario realmente que es reconocido universalmente. Es una obra que está traducida a prácticamente todos los idiomas. Otra obra muy conocida es Saci dans le métro, que se hizo también muy popular a raíz de la película que hizo con el mismo título Louis Malle en 1960. Es una obra llena de juegos de palabras, escritura fonética, múltiples capas de argot y con una naturaleza enormemente coloquial, lo que le otorgó una gran popularidad. En esta y otras obras de Queneau, en otras novelas suyas, aparece mucha escritura fonética, es decir, utiliza palabras que no son las palabras del diccionario, sino tal como nos suenan, que en el caso del francés se da mucho más que en el español, porque muchas veces las palabras no suenan exactamente como se escriben, o se juntan dos o tres palabras para dar un único fonema, un único sonido. Y así podemos leer en algunas de estas novelas suyas palabras como acheteur, je suis, faut me fier, me bande, Israël, lip tissu. Buscáis cualquiera de estas palabras en un diccionario francés y no aparecen. Simplemente hay que descomponerlas y ver que cuando dice acheteur quiere decir a cette heure, es decir, a esta hora, yo soy, hay que desconfiar, me pregunto, será, etcétera. Y el caso más alambicado, esta expresión, esto que acabas de decir, ce que tu as dit à l'heure, lo convierte de 4, 6, 7 palabras, lo convierte en una sola palabra. Pero fonéticamente, si se lee tal como está escrito, fonéticamente recuerda el sonido que se dice en el francés cuando se leen estas palabras. De manera que es una escritura fonética muy elaborada y muy bien pensada. También hay que resaltar la poesía combinatoria de Queneau, una obra también que tiene su cierta fama, que es los 100.000 millones de poemas. De hecho, no son millares, no son millones, sino que son miles de millones, quiero recordar, o billones. Bueno, muchísimos poemas. De hecho, la idea es muy sencilla y muy complicada, que es escribir sonetos. Sonetos pues están compuestos por 14 versos en 4 estrofas, 4, 4, 3, 3 versos en cada una de las estrofas, con unas rimas determinadas, unas ciertas pautas, rimas A, B, A, B, A, B, A, B y C, C, D, E, E, D en los tercetos. Y lo que hace Queneau es descomponer esos sonetos, verso por verso, de manera que los publica en un libro en el que cada verso es una tira de papel. De manera que una página está descompuesta en esas 14 tiras y se puede pasar una tira e incluir en el poema de esa página un verso de la página siguiente, reemplazando el verso de la página correspondiente. Y así podemos combinar cualesquiera versos de cualesquiera de las páginas con todos los demás. De manera que si se hace un análisis combinatorio de cuántas probabilidades hay, de cuántas posibilidades hay para escribir, para sacar sonetos de esta combinación de versos, resulta que salen 10 elevado a la 14 poemas, es decir, un 10 seguido de 14 ceros. Difícil de imaginar. Según Queneau, para hacernos una idea de lo que eso representa, si calculamos que leemos cada soneto en 45 segundos, ya es velocidad, eso quiere decir que leemos casi sin pensar lo que estamos leyendo, 15 segundos para cambiar las tiras, para hacer una combinación nueva, dedicándole 8 horas al día, una jornada laboral, obreros de la literatura, 200 días al año, tendríamos para más de 1 millón de siglos de lectura. Brutal. Y leyendo todo el día, vamos a esforzarnos un poco más, leemos todo el día los 365 días del año, nos da para 190.000 años y pico. Eso sí, sin tener en cuenta años bisiestos y otros pequeños detalles. ¿Para qué vamos a entrar en detalles? Bien, también, como Levi, por ejemplo, hay una premonición, al menos que yo haya detectado, en la literatura de Queneau, que tiene que ver con la ciencia. En el libro Los niños del limón, una novela, dice que Daniel, uno de los protagonistas, con la ayuda ferviente de Noemí, creo recordar que era su hermana, buscaba un nuevo elemento que se debía llamar en principio chambernacio o chambernio. Daniel decretó entonces que sería el danielio.
Los descubridores de los elementos, si pueden, le dan su nombre al elemento, pues Danielio va a ser. Pero Noemí, claro, se sintió discriminada. Las mujeres, ya sabemos que tienen razón de quejarse muchas veces. Este era un caso en que tenía toda la razón del mundo, rompió en llanto, y al final llegaron al acuerdo de que la sustancia por descubrir se llamaría Danoemio, un poco de Daniel y Noemí. Bien, eso no es más que una historia de una novela, pero fijaos que esta novela, escrita en 1938, encuentra su representación científica cuando además en la misma novela nos dice que el peso atómico de ese danoemio no sería seguramente inferior al del uranio y se acercaría a los 250. De manera que si nos vamos a la tabla periódica y vemos el elemento que tiene un peso atómico parecido a 250, 251, que es el californio, ese elemento fue descubierto en 1950 en Berkeley por el bombardeo de curio con partículas alfa, por el laboratorio de Berkeley. De manera que, otra vez, pasamos del 38 ahora al 50, son 12 años, pero 12 años después de esta premonición de este nuevo elemento, tenemos realmente ese nuevo elemento que cobra vida. No se llama Danoemio, seguramente la gente de Berkeley no conocía esta novela de que no, y prefirieron darle el nombre de su estado, California, y se llamó Californio. Otra obra de Queneau que vale la pena mencionar, al menos que nos interesamos por la química y la literatura a la vez, es el Canto del Estireno. El Canto del Estireno es un poema largo que da texto a un documental realizado por Alain Resnais, otro de los grandes cineastas franceses. Este documental fue encargado por la empresa química Pechiney en 1958. Y el propio nombre del Canto del Estireno es un juego de palabras donde nos hace pensar en canto de sirenas. También el poema está escrito en alejandrinos, que en francés los alejandrinos son versos de 14 sílabas, y son el tipo de versificación que se utiliza en las canciones de gesta. De manera que con eso el canto de la sirena, el canto del estireno, nos quiere remitir a las canciones de gesta. Y una canción de gesta moderna es la fabricación del poliestireno a partir del estireno en una fábrica, que es el documental, que es precioso, con todo el savoir-faire de Alain Resnais para hacer cine. Perdón. Bien, Queneau se documentó con folletos de la propia empresa, de Pechiney, pero también con un libro sobre polímeros, de estireno y sus polímeros, de la época. Es un libro que era contemporáneo, es decir, del 56, esto es del 58, es decir, que no leía la ciencia del día, se ponía al día para poder escribir con conocimiento de causa. Bien, en este poema aparece solamente una pequeña muestra, empieza con el siguiente verso, dice: «Oh tiempo, suspende tu vol, oh materia plástica, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Y cómo se explican tan raras cualidades? Así, ¿de qué estás hecho? ¿Cuál es tu origen?». Ya veis el tono épico que tiene el verso, pero es que además el primer verso, «Oh tiempo, suspende tu vol», vol aquí se refiere a un cuenco de plástico, evidentemente, pero hace referencia, es un juego de palabras, con el verso que está parodiando, que es el del gran poeta francés Alphonse de Lamartine, que se llama Le Lac, o el lago, y que uno de sus versos dice: «Oh tiempo, suspende tu vuelo», vol con V ahora, «y vosotras, horas propicias, suspended vuestro curso, dejadnos saborear las rápidas delicias de nuestros días más bellos». Bueno, aquí Queneau toma el primer verso, lo retuerce, convierte el vuelo en un bol de plástico y le da un carácter épico con una referencia poético-histórica a su poema del estireno. Otra de las cosas que hace mucho Queneau es la química, lo que llamo química silábica, y lo llamo porque cojo prestada la definición de Sigmund Freud, no porque me lo haya inventado yo. En la interpretación de los sueños, Sigmund Freud dice que los juegos de palabras mediante división y yuxtaposición de sílabas que aparecen en los sueños constituyen una verdadera química silábica. De manera que, si en química tenemos reacciones de asociación, que son aquellas en que dos elementos, por ejemplo el carbono y el oxígeno, se combinan cuando quemamos leña o quemamos carbón, para dar dióxido de carbono,
hoy tan vituperado, porque forma parte de nuestra atmósfera, pero si está en exceso nos crea problemas con el efecto invernadero, pues esto es una reacción de asociación. Tenemos dos elementos, dos sílabas del lenguaje químico que se combinan para formar una palabra, una nueva palabra que es CO2. Bien, pues Queneau, por ejemplo, habla de analcohólico, combina anal y cólico para crear una palabra que es analcohólico, pero además le añade una H, con lo cual está dando una duplicidad de interpretaciones. Está permitiendo pensar en algo que no es alcohólico, que es abstemio, pero al mismo tiempo que es un cólico intestinal. Es decir, está dándole mucho más significado del que tienen las dos palabras anal y cólico por separado al juntarlas y hacer ese analcohólico. Junta otra vez dos elementos, dos sílabas o dos pequeñas palabras ahora y hace una nueva palabra, dos elementos para formar un compuesto químico, una química silábica. O otro ejemplo de este tipo de reacciones, iodoformo y oloroso, abajo lo tenéis en francés, arriba en mi traducción, iodoformo y oloroso, para una palabra que sería iodoformo oloroso. En este caso no es más que combinar las dos palabras, una sola palabra que contiene todo el significado en ella misma. Tenemos al revés reacciones de disociación. Al revés, pues simplemente un compuesto como el carbonato de calcio, la cal, se descompone dando óxido de calcio y dióxido de carbono, que es gaseoso, de manera que una sustancia se descompone en dos sílabas, una palabra en dos sílabas. Pues, por ejemplo, cuando Queneau dice hidrogenando y lo convierte en la hidra irritante, quiere decir hidrogenando, pero usa la expresión la hidra irritante, que en francés dice l'hydre gênant, la traducción aquí es bastante complicada mantener el grafismo, pero convierte hidrogenando en la hidra irritante, o cuando convierte el líquen en cama de perro, donde da un nuevo significado, pero también conserva el original, conserva los elementos originales, la cama y el perro, o la generación del hidrógeno. Otro tipo de reacciones son las reacciones de metátesis, son aquellas reacciones en que se intercambian sílabas entre dos palabras, o se intercambian elementos o fragmentos entre dos compuestos. Por ejemplo, el sulfato de cobre reacciona con el zinc. El sulfato de cobre es un compuesto que en solución tiene un color azul clarito. Si introducimos una placa de zinc en una solución, se produce esa reacción en la que el zinc se disuelve, da sulfato de zinc, da iones zinc, y el cobre se reduce, pasa a cobre metálico, de manera que la placa de zinc se recubre de un color dorado. Aquí veis el color del zinc, la parte que no está en contacto con la solución, y el color del cobre. Se han intercambiado el cobre y el zinc. Eso es una reacción de metátesis. Pues bien, cuando Queneau habla de la astucia cartesiana y la convierte en castucia artesiana, está simplemente intercambiando un pequeño elemento, que es la C de cartesiana, y la pasa a astucia, y la convierte en castucia, con lo cual deja aquí artesiana, y además de la astucia y el cartesianismo, introduce también la idea de un pozo artesiano. Está introduciendo nuevos elementos de interpretación con esa reacción de sílabas. Y un último ejemplo es este palabra de Queneau, que es deremampondadi, que yo traduciría por preresgumpontodio, que simplemente, si lo descomponemos en estos colores, demanda es preguntó y respondió. Ha mezclado las dos palabras, pero ahora intercalando sílabas de una con las sílabas de la otra, de manera que crea una sola palabra en que aparecen todas las sílabas mezcladas y una sola palabra tiene el significado de las dos cosas a la vez. Preguntó y respondió al mismo tiempo. Pues no hace falta preguntó y respondió, sino preguntó, respondió, ¿no? Prerespondió. Bien, la última obra de Queneau que voy a comentar es la cosmogonía, precisamente. Por lo tanto, es la pequeña cosmogonía portátil. Esta es la publicación original, después hubo alguna publicación de coleccionista interesante. Esta es la publicación que se puede encontrar ahora, que, como veis, aparece el título en letra pequeña en la portada y aparece el título de un libro de poemas en letra más grande. Es decir, que aquí lo que vende es el libro de poemas y la pequeña cosmogonía aparece como regalo de más a más, pero en todo caso está disponible en francés. Según el propio Queneau,
esta pequeña cosmogonía es la ciencia vista como un tema poético, no es un poema didáctico, no intenta explicar, como hacía Cavaliere, aquello de Chimica in versi, aquel libro italiano, intenta explicar en verso la química, intenta explicar en verso la ciencia, sino que simplemente se inspira en la ciencia o en los aspectos científicos de esta cosmogonía para crear poesía. Y según uno de sus críticos, Paul Gallot, el prologuista de esta edición, dice que es un intento de conceder plena ciudadanía poética a todas las palabras. Es decir, que las palabras que utilizamos los científicos no tienen por qué quedar solamente en el reino de la ciencia, que deben ser apropiadas también por los literatos y que tienen la misma categoría poética que pueden ser las palabras normales como banco, luna, etc. Desgraciadamente, yo he sido incapaz de localizar la existencia de versiones ni en español, ni en catalán, ni en inglés de esta obra. Sí que existen traducciones al italiano. La del italiano, por cierto, muy interesante porque tiene un prólogo de Italo Calvino, que fue asesorado por Primo Levi. Otra vez vamos encontrando conexiones entre diversos autores. De manera que hay interpretación de algunos de los fragmentos, porque no es fácil la lectura, hay cosas que son difíciles de entender, pero el prólogo de Italo Calvino con el asesoramiento de Primo Levi ayuda un poco en ese sentido. Es una obra, una cosmogonía en 9 cantos, fijaos, como Delille, pero ahora le añade un canto más. Solo que ahora no empieza con los elementos aristotélicos, ya no estamos en época de los elementos aristotélicos, los elementos químicos son otra cosa, y empieza por el átomo primitivo. El átomo primitivo es una teoría que postuló Georges Lemaitre, un matemático, en el año 47, que de hecho viene a ser una predecesora del Big Bang. Es una especie de teoría del Big Bang avant la lettre. Después habla de la aparición de la Tierra, la aparición de la vida orgánica, de cómo se pasa del cristal al virus, de la materia inanimada a la materia animada, la aparición de la vida vegetal, el primer animal carnívoro, como Delille, el reino vegetal, el reino animal y el primer animal volador, aquí lo despieza un poco más, el reino animal. Luego habla ya de la tecnología como los nuevos seres que habitan el universo, la primera máquina fotográfica reflex, la primera calculadora y el primer ordenador digital. Es esto que se está debatiendo ahora de si los robots llegarán a sustituirnos y cuál es el papel que jugarán los robots y los seres humanos en la sociedad del futuro próximo. Pues, ya es una idea que estaba patente, otro carácter premonitorio en la obra de Raymond Queneau. Bien, no voy a entrar en detalles de las obras que consultó Queneau para documentarse en cuanto a la química, solamente voy a daros unos pequeños ejemplos, cosas que dice. Por ejemplo, dedica bastantes versos a Mercurio, a Hermes, el rey Mercurio, el dios Mercurio, y le llama minero de la alusión, sastre de metáforas. Pero además dice muchas otras cosas. Dice, por ejemplo, en vez del ranúnculo o la correhuela, tomó el calcio y la abeja alveolar, ¿comprendido? En vez de un banco o la luna primaveral, ha tomado la célula y la función fenol. ¿Qué nos quiere decir Queneau con todo esto? Pues el ranúnculo o la correhuela son 2 flores, son sujetos clásicos de la poesía. Aparecen muchas flores en la poesía, pero él dice que en lugar de eso tomó el calcio y la abeja alveolar. La abeja alveolar se caracteriza por los hexágonos, los alvéolos del panal de abejas se caracteriza por los hexágonos. Las flores que menciona, el ranúnculo y la correhuela, tienen 5 pétalos. Si pasamos de la simetría de orden 5, relacionamos 5 cosas idénticas por simetría, a cosas que relacionamos 6 elementos por simetría. Hay un cambio de simetría según Queneau al pasar del ranúnculo y la correhuela a la abeja alveolar. Y ha tomado la célula y la función fenol. También las células hexagonales, por ejemplo, en el tejido de la piel, o el fenol, que tiene un anillo de benceno y un grupo alcohol, un grupo OH, por lo tanto tiene también una simetría hexagonal. Fijaos que son todo cosas que coinciden en tener simetría hexagonal. En el trasfondo, por lo tanto, de este verso está la simetría pentagonal y hexagonal, pasar de las cosas de la naturaleza más románticas en poesía a las más científicas. También el canto tercero, que es el que dedica más cosas o habla más cosas de química, dice, quien quiera leerlo en francés, aquí está, os lo traduzco, hablamos de la azuleta y las margaritas. Entonces, ¿por qué no de la pecblenda? ¿Por qué? Hablamos de la frente, los ojos, la nariz, la boca. Entonces, ¿por qué no de los cromosomas? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué el lenguaje poético
puede utilizar palabras como nariz, boca, ojos, frente, azulete, margaritas, y no puede utilizar palabras como cromosomas o pegblenda. ¿Y por qué pegblenda? Pues simplemente porque la pegblenda, recordaréis, que es el mineral del cual Madame Curie, junto con su querido Pierre Curie, extrajeron dos minerales, dos elementos nuevos, que fueron el radio y el polonio, que es lo que la ha hecho famosa, uno de los personajes más famosos de la ciencia. De manera que cuando habla de la pegblenda también está haciendo aquí un homenaje a Marie Curie. También, muy rápidamente, un pequeño verso en que dice que los elementos encajaban más o menos isótopos. Su átomo puntiagudo de la corteza a la cueva, átomos puntiagudos, está otra vez refiriéndose a Lucrecio, los átomos que tienen forma. Habla de los elementos, de hecho, menciona todos estos elementos, va descendiendo, primero habla de algunos elementos importantes y después va descendiendo de las nubes a la Tierra, de los gases a los líquidos, a los sólidos, y por último, los que no son ni sólidos, ni líquidos, ni gaseosos, que son los elementos radioactivos. De manera que de todos estos elementos habla en esa cosmogonía que no. El mercurio, por ejemplo, que dice que fue el barroco metal, habla también de que es una maravilla de líquido éxtasis elemental. Habla también de la explosión fulminate, y fulminate aquí otra vez es un juego de palabras, porque en lenguaje común diríamos una explosión fulminante, eso lo entendemos todos, pero cuando dice fulminate es porque el fulminato de mercurio es esta molécula, el cianato de mercurio, que se utiliza como detonador para los explosivos. Por lo tanto, aquí está mezclando la explosión fulminante y la presencia del fulminato, que es un compuesto de mercurio porque está rindiendo homenaje al mercurio, como dios y como elemento al mismo tiempo. Al aluminio le llama metal de cacerola, del litio dice que de la piedra el nombre, su nombre viene de la piedra, que es más ligero que el agua, preparado por Agustín para la salud de la mente. ¿Qué nos está diciendo aquí que no? Más ligero que el agua simplemente porque el peso atómico del litio es más pequeño que el peso molecular del agua, por lo tanto el litio es más ligero, es menos denso que el agua. ¿Qué se refiere a la salud de la mente? Pues sabemos que el litio se utiliza para curar o para tratar el desorden bipolar, como antidepresivo, en particular una sal tan sencilla como el carbonato de litio, es lo que son estas pastillas que veis aquí. Preparado por de Agustín, hay quien dice que puede ser que se refiere a la teoría de la tristicia, de la tristeza de San Agustín, la depresión, la teoría de la tristicia, pero también se puede referir a los litines del doctor Agustín. Algunos de vosotros quizá conozcáis lo que son los litines, eran unas sales de litio que se vendían en las farmacias y que se añadían al agua para darle un sabor un poquito más refrescante, para darle un poco de carbonatar las bebidas. En definitiva, si era carbonato de litio, pues en la bebida se descarbonataba, perdía dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono es lo que tiene las bebidas refrescantes gaseosas. Pues esos litines que se vendían en todas partes, en Europa por lo menos, en Francia, en Portugal, en España, eran buenos para el riñón, para el hígado, para la vejiga, eran la panacea, un remedio universal. Y incluso aparecía en un refresco norteamericano, que por aquí ha corrido, no sé si todavía existe en el mercado, el 7-Up, y que durante muchos años se anunció como una bebida litiada. Yo creo que ya hace bastantes décadas que no se anuncia de esa manera, porque la gente, todo lo que suene a química le da miedo, y supongo que tenían miedo de perder clientes, pero incluso según los fabricantes del 7-Up, era bueno para lactantes, para niños muy pequeños. El litio era fantástico. Eso es a lo que hace referencia que no. Luego habla del potasio y del magnesio, no os voy a aburrir más con los detalles, simplemente habla de que el Kali, es decir, el potasio, se sienta al lado del fuego del hada autógrafa. Y aquí tenemos que pensar en la tabla periódica. Si tenemos la tabla periódica en la mano, veremos que el potasio está al lado del magnesio. El magnesio es lo que usaban los fotógrafos, magnesio en polvo, lo encendían, y la luz tan brillante que da el magnesio al quemarse era la que servía de flash, de luz, para iluminar los sujetos de la fotografía. De manera que el hada autógrafa es la fotografía, y el Kali es el potasio. Y cuando se dice que se sienta al lado uno del otro, está haciendo referencia a su posición en la tabla periódica. Otras cosmogonías. Bueno, yo creo que vale la pena echarle un ojo, quizás no son tan extensas ni tan divertidas desde el punto de vista fonético o léxico como las de que no, pero las cosmicómicas, una colección de cuentos de Italo Calvino, tienen algo de cosmogónicas. El canto cósmico de Ernesto Cardenal
también es un intento de cosmogonía. El canto general de Neruda, aunque generalmente no se ve de esta manera, para mí tiene algo de cosmogonía, porque Neruda, queriendo cantar al continente americano, no habla solamente de sus pobladores, de los indios, de los invasores, habla también de sus riquezas minerales, sus riquezas naturales. Curiosamente, la primera traducción francesa del canto general se publicó casi al mismo tiempo que la pequeña cosmogonía de Queneau. Y solamente un par de ejemplos de Neruda. Esto no es del canto general, es de las odas elementales, pero también en las odas elementales hay algunas referencias químicas que son interesantes. Por ejemplo, la oda al átomo, de hecho, está escrita en el 56, es decir, todavía bajo el impacto que causaron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. El átomo era una fuerza terrible, y Neruda la describe así, dice: eras una fruta terrible de eléctrica hermosura, te destinaron, átomo, a dejar arrasadas las naciones. En el canto general sí habla, por ejemplo, del vanadio, el oro, el tungsteno, el bismuto. En solo 5 versos habla de 4 elementos químicos. ¿Y por qué habla de ellos de esa manera? El vanadio se vestía de lluvia. ¿Por qué el vanadio se vestía de lluvia? Porque el vanadio se encuentra en las cenizas que resultan cuando arde el petróleo. De manera que la lluvia arrastra vanadio y lo incorpora a las corrientes subterráneas. Por eso dice que el vanadio se vestía de lluvia. El vanadio caía en la lluvia y se incorporaba a las corrientes subterráneas para entrar a la cámara del oro, es decir, las vetas donde se encuentra el oro, porque además hay algún mineral, como la roscoelita, que es un mineral de vanadio, que aparece asociado con algunas menas de oro. Es decir, que toda esta es información que Neruda utiliza para, implícitamente, aunque no se explicite en ningún momento en sus versos. En cuanto al tungsteno, bueno, simplemente el acero al tungsteno es muy preciado para hacer navajas. Por lo tanto, cuando habla de que el tungsteno afilaba cuchillos, está mencionando las navajas de tungsteno. Y cuando dice que el bismuto trenzaba medicinales cabelleras, hay varias cosas que decir aquí. En primer lugar, hay que recordar que hay un medicamento que se llama Pepto-Bismol, al menos yo lo conocí de niño, supongo que hay otros, que contiene este compuesto químico que tenéis aquí, que es citrato de bismuto. El citrato de bismuto se utiliza para los problemas digestivos estomacales, pero además se utiliza bismuto también para teñir las canas y volverlas negras. Durante muchos años se utilizaba acetato de plomo, era muy eficiente, teñía las canas de un negro perfecto. Pero claro, el acetato de plomo no es una sustancia recomendable, el plomo es muy tóxico. Y a que se empezaron a dar cuenta de que estaban usando una sustancia tóxica, se cambió el acetato de plomo por una sal de bismuto. De manera que cuando decimos que medicinales cabelleras, el bismuto estaba en las medicinas y estaba en las cabelleras, en esas dos aplicaciones del bismuto que debieron llegar a conocimiento de Pablo Neruda. Bien, resumiendo, esto es una tabla periódica de mi confección, en la que simplemente he ido colocando los elementos con distintos colores, los elementos que cada uno de estos 4 autores ha ido mencionando en su obra: Primo Levi, Raymond Queneau, Pablo Neruda, Howard Lovecraft. Ya veis que no están todos los elementos químicos, evidentemente todos estos de aquí son elementos muy recientes, de los cuales no se conocen en muchos casos más que trazas, porque son elementos sintéticos y que no tienen vida más allá de los ciclotrones o los sincrotrones donde se preparan. Pero sí, la mayor parte de los elementos más habituales, los metales de transición, los metales alcalinos y alcalino-térreos, aparecen en la obra de estos 4 escritores. De manera que vemos que la química está muy presente en esa obra, y con esto acabo y quedo a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta. Solamente, si alguno de vosotros está interesado en temas de estos híbridos entre ciencia y cultura, dentro de 2 o 3 semanas haremos en el Pirineo una reunión en la que dedicamos a hablar de cosas de estas. Y ahí vendrá gente de diferentes sitios y hablará de los daguerrotipos, fotografía, dedicada a los glaciares y la química de los glaciales, la magia de la química y la química de la magia, las intersecciones entre química y cultura. Jorge Calado es un gran experto en ópera, aparte de ser un gran químico, y ha escrito un libro precioso sobre estos aspectos interculturales, etcétera, etcétera.
De manera que si a alguien le interesa, todavía está tiempo de venir. Es una reunión pequeña, un grupo pequeño de personas, muy familiar, un ambiente muy familiar y muy agradable. Y, por último, estas cosas que os he dicho, algunas de estas cosas que os he dicho y otras más de otros temas, como el de la música, están recopiladas en este libro que, por desgracia, de momento solo se ha publicado en catalán. Espero que lleguemos a sacar una edición en castellano, que es lo que estoy persiguiendo, pero de momento, pues, si a alguien le interesa y se atreve con el catalán, ahí está. Muchas gracias.